Hola queridos, Dios le bendiga, gracias por estar ahí, gracias por acompañarme, miércoles más, una noche más, que podemos estar en la presencia del Señor y podemos compartir palabra que fortalece nuestra alma, que aumenta nuestra fe, palabra que puede despertar en nosotros algo nuevo, abrir nuestra mente a las cosas nuevas de Dios, a los misterios del Señor, que tal vez todavía no los conocemos. De hecho, hay muchos misterios de Dios que no podemos conocer. Estamos siendo preparados en la palabra, adiestrados en el mensaje del Evangelio para poder ciertamente conocer esos misterios, esa revelación, esas cosas que Dios tiene para cada uno de nosotros. Por eso es necesario compartir palabra, por eso es necesario escuchar palabra, por eso es necesario siempre tratar de buscar más de Dios en estos tiempos locos. Como siempre decimos, los mensajes o el devocional de los miércoles es un refuerzo a la mitad de la semana, para que podamos renovar nuestras fuerzas, para que podamos renovarnos en todo y seguir adelante por sobre todas las cosas siguiendo al Señor. No faltarán los tiempos de noticias desagradables, de cosas que nos puedan pasar, de pérdidas, pero bueno, sé que Dios nos está llamando en este tiempo para estar fortalecidos y hacer por sobre todas las cosas su voluntad, y de esto se trata. Sabemos que muchas veces el horario es medio complicado, pero quiero agradecer por estar ahí, porque están ahí. Priscila, Dios te bendiga, bienvenida. Vale, Dios te bendiga, sé que están ahí. Qué bueno es estar transmitiendo el mensaje y tratando de también aprender de lo que Dios quiere para nosotros en este tiempo. Y que podamos estar siempre así, unidos en oración, pero también unidos de esta forma. Prendidos siempre en las cosas del reino, buscando las cosas de arriba, tratando de crecer un poco más cada día para poder ensanchar nuestra fe, nuestra esperanza, nuestra confianza en el Señor. Matilde, Dios te bendiga. Carmen, Dios la bendiga. Marucha, bueno, gracias por estar ahí. Y hoy el devocional de hoy es simple, es ser prosperado en todas las cosas. De esto se trata. Anhelamos ser prosperados en todas las cosas, en todas las áreas de nuestra vida. En lo físico, en lo espiritual, en lo material, en lo económico. Siempre anhelamos, siempre queremos más y sabemos que tenemos un Dios que nos prospera, un Dios que ha diseñado que seamos prósperos en todo. Y de esto se trata. Hay muchas corrientes que enseñan este tipo de teología, este tipo de evangelio. Pero hay que ver algo muy importante también, que en estos tiempos, en realidad vivimos tiempos en que un sermón que habla de exhortación a vivir en la sana doctrina, a prepararnos para la segunda venida de Cristo, por las venidas del Señor, por su iglesia, o un sermón que nos enseña a vivir en santidad, hoy en día no son tomados de la mejor manera. Los sermones en base al Evangelio, a la salvación de las almas, no son tomados de muy buena manera, por el contrario, se ven como sermones anticuados, como esos sermones para viejos, esas cosas que ya no se usan más, porque la moda ahora es la prosperidad. Ya no se habla casi que de salvación, ni de santidad, ni mensajes de exhortación, pero sí se habla mucho de prosperidad. Los sermones que la gente pide, tolera y en ocasiones exige, son esos sermones motivacionales, esos mensajes que nos digan que tendremos todo lo que querramos, que el Señor nos va a sorprender de una manera sobrenatural con todos los bienes. Esa teología próspera es la que predomina en estos tiempos. Seba, Dios te bendiga. Mabel, Dios la bendiga. Esa es una teología de prosperidad que predomina en este tiempo. Y este tipo de mensajes no digo que sean del todo malos, porque Dios es un Dios próspero y nos quiere próspero también a nosotros. El problema es cuando nos creemos merecedores de las riquezas de Dios, pensando que Él se hizo pobre para que nosotros fuésemos ricos o enriquecidos, y que Él nos va a prosperar porque Él lo prometió, porque nosotros lo merecemos. Y muchas veces cuando esa prosperidad no viene porque nos convencimos, muchas personas se convencieron escuchando un mensaje de prosperidad, se convencieron que van a ser prósperos en todas las cosas. Muchas veces viene la frustración cuando la prosperidad no viene, cuando la prosperidad no llega. Entonces trae sobre nosotros una cierta incertidumbre, una cierta confusión,
porque se ha enseñado esto, que Dios es un Dios que prospera en todas las cosas. Y cuando eso no viene puede causar frustración, puede causar confusión, incertidumbre, porque no es lo que Dios anhela. Y esa confusión, al experimentar la escasez, se aumenta. Y ver cómo los impíos prosperan más que nosotros. Recordando el Salmo 73 cuando David dijo lo siguiente: pero en cuanto a mí, casi perdí el equilibrio. Mis pies resbalaron y estuve a punto de caer porque envidiaba a los orgullosos cuando los veía prosperar a pesar de su maldad. Miren lo que dice David aquí. Él envidiaba a los orgullosos porque los veía prosperar. Prosperaban mucho más que él, a pesar de la maldad de ellos. Ellos prosperaban. Y David decía: casi resbalé, casi caí, casi perdí el equilibrio porque vi a los orgullosos prosperar a pesar de su maldad. Y muchas veces eso puede suceder con aquellos que se convencen que merecemos las riquezas de Dios, que somos merecedores de todas las cosas que Dios nos da y nos tiene que dar, y tenemos que estar preparados para recibirlas. No tenemos que perder de vista que todo lo que tenemos es por gracia y no por merecimiento. Todo lo poco o lo mucho que podamos tener en nuestra vida es porque al Señor se le ha placido darnos el reino, no porque lo merezcamos nosotros. Entonces, esto sucede porque nos convencemos de que Dios nos tiene que bendecir sí o sí. Nos tiene que prosperar en todo. Pero no se enseña qué debemos hacer para ser prósperos en todas las cosas. Muchas teologías, muchos mensajes son de riqueza, de bienes materiales, de que el Señor va a prosperar el 100%. Y no está mal eso. Pero no podemos dejarnos convencer, o la gente no se puede dejar convencer de que la prosperidad está en primer lugar. No podemos convencernos de que Dios me va a bendecir y me va a multiplicar en bienes porque yo simplemente lo merezco, y no es de eso que se trata. Pero tampoco enseñan qué es lo que hay que hacer para ser prósperos, según la palabra de Dios. Sin embargo, hay una regla que es paralela a la prosperidad, y es una regla espiritual, de riqueza espiritual, y expresa claramente el deseo de Dios para que seamos prósperos y prosperados en todo lo que podamos hacer. Y esa regla espiritual está en tercera, en tercera de Juan, verso 2. Dice así: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. Miren lo que dice la Escritura. Deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas. Débora, Dios te bendiga. Qué sorpresa linda. Que seas prosperado en todas las cosas. Y dice la Escritura, y que tengas salud, así como prospera tu alma. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Dios nos quiere bendecir. Y eso es un hecho, pero lo hará a su tiempo y a su manera. Su deseo es vernos prósperos en todo lo que podamos hacer. Y llenos de salud, y creo que eso es el anhelo que todos tenemos. Y estamos de acuerdo en eso. Pero esa prosperidad, ese crecimiento, va de la mano con el crecimiento y la prosperidad del alma. La prosperidad y el crecimiento espiritual. Y la prosperidad del alma significa alcanzar un estado de satisfacción y bienestar que no se puede perder a pesar de las circunstancias adversas que podamos vivir. ¿Qué significa esto? Es estar fortalecidos en todas las cosas, no importa lo que nos pueda estar rodeando. No importa lo que venga en nuestra contra, estamos firmes en Jesucristo. No importa las modas que puedan aparecer, los mensajes teológicos acerca de la prosperidad, y si yo no prospero es porque estoy en pecado. No, yo tengo que estar firme, que Dios me ama así tal cual soy. Y la prosperidad del alma es alcanzar esa satisfacción y bienestar, que aunque venga el cielo se venga abajo, yo me mantengo firme en lo que me dice el Señor. La prosperidad de Dios se aplica a todas las áreas de nuestra vida. Espiritual, física, emocional, material, económica, en todas las áreas. Ministerial. Sin embargo, escuche esto, sin embargo, Dios ha determinado en su forma de administrar su prosperidad que el orden de las prioridades afectará el resultado. ¿Por qué? Dios se agrada y prospera a aquellos que primeramente buscan establecer el gobierno de Dios en sus vidas, en sus almas.
A estas personas Dios colma de añadiduras. Por eso la Escritura no dice en vano, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás os será añadido. Todo lo demás vendrá por añadidura. El orden de las prioridades afecta el resultado. No podemos venir a Dios para buscar prosperidad y luego, si hay tiempo, buscarlo a Él. Esto nos llevará por un camino equivocado. Pero para tener la prosperidad en nuestra alma, primero tenemos que hacer la prioridad, que es buscar a Dios. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Aquí el mensaje es bien claro. No dice buscar a Dios, sino busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás será añadido. Rubén, Dios te bendiga. Él ha diseñado bendecir a sus hijos. Dios ha diseñado en bendecirnos a cada uno de nosotros. Pero tenemos que caminar en sus estatutos. Nuestra prosperidad está sujeta a la prosperidad de nuestra alma. ¿Qué significa esto también? Una mente renovada, una voluntad sometida a Dios y las emociones puestas y rendidas ante el Espíritu Santo de Dios. Lo cierto que Dios nos quiere bendecir en todas las cosas, pero mucho más quiere que Cristo sea formado en nosotros antes de colmarnos de sus beneficios y sus bendiciones. Antes de que el Señor pensara en bendecirnos, Él pensaba en que Jesús fuese formado en nosotros. Y el apóstol Pablo lo dijo de esta forma: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Era un hombre próspero. Su alma era próspera. Lo que hacía prosperaba. Y no me refiero a bienes materiales, porque él hacía carpas. Pero todo lo que emprendía en el Evangelio prosperaba. A donde fue, donde pisó, estableció iglesia. Esto es prosperidad del alma. No podemos confundir una prosperidad material con la prosperidad espiritual. Dios, si quiere, traerá añadiduras. Pero para prosperar en eso, primero tengo que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y lo otro, Dios se encargará. Dios conoce mucho mejor mis necesidades que yo mismo. Y de esto se trata. Fernando, Dios te bendiga. Y es cierto que Dios nos quiere bendecir. Pero mucho más quiere que en nosotros sea formado el carácter de Jesucristo. El temperamento de Jesucristo. Jesucristo mismo formado en nosotros. Antes de que Él nos bendiga con esas cuestiones materiales. La prosperidad que Dios da está condicionada a la obediencia a su palabra y a la sujeción a su voluntad. No a lo que yo quiera tener. No a lo que mis necesidades me pidan que tenga. No conforme tenga que orar en base a mis necesidades y quiero porque sé que Dios me va a bendecir. Sino que mi prosperidad está condicionada a mi obediencia a su palabra y a la sujeción de mi voluntad a la voluntad de Dios. Por lo que hay cosas que debemos hacer y otras cosas que debemos dejar de hacer para ser prósperos en todo. Primero, Pablo, Dios te bendiga, Pablito, qué bueno que estés ahí. Primero, ¿qué cosas debemos hacer? Número 1, no amar más a las bendiciones que al autor de ellas. Muchas personas se olvidan de Dios cuando ya consiguieron lo que anhelaban, lo que deseaban. Conozco muchas personas que han orado por un trabajo y el Señor le ha bendecido. Y ni siquiera se congregan, ni siquiera buscan a Dios porque tienen que cuidar lo que Dios le ha dado. ¿Qué es esto? Dejar de amar al Creador y amar la creación. Amar mucho más la bendición que tienen que aquel que se las proporcionó. Ese es número 1. Número 2, tomar como principio de vida buscar a Dios. ¿De qué otra forma entonces podemos conocer lo que Él tiene para nosotros si no es buscándolo? ¿Cómo podemos entender su voluntad si no vamos a su palabra, si no nos metemos en sus aguas, en sus ríos? Para que podamos entender lo que Dios quiere con nosotros, primero hay que buscarlo. Porque esto no viene por magia, no viene por merecimiento, viene por sacrificio, por búsqueda. De esto se trata. Entonces, número 1, no amar más a las bendiciones que al autor de ellas. Número 2, tomar como principio de vida buscar a Dios. Y número 3, ser obediente a la voluntad de Dios. ¿Y cómo nos cuesta esto? ¿Cómo nos cuesta ser obedientes a la voluntad de Dios? Porque esto significa morir a nuestra forma vana de pensar y vivir. Y lo que antes hacíamos, ya no hacerlo más. Y buscar siempre agradar a Dios. De esto se trata. Joana, Dios te bendiga.
De esto se trata, buscar siempre agradar a Dios. Morir a lo que hacíamos antes si sabemos que a Dios no le agrada y hacer lo que a Dios le agrada, punto. ¿Qué significa esto? El punto número 3, ser obedientes a la voluntad de Dios. Esta obediencia debe ser por amor. La Escritura lo dice, no con tristeza ni por necesidad, sino que las cosas que hacemos para Dios deben ser motivadas por el amor, no por el miedo, no por la necesidad, no por el temor, no por la urgencia, no por el instinto, sino que siempre hacer esa obediencia en amor a Dios. Debemos ser fieles a Dios en todas las cosas, porque a Él lo amamos. Ese es el propósito de Dios. La prosperidad no debe ser el propósito que mueva el corazón de un cristiano. No puede ser mi motivación la prosperidad que Dios me puede dar. ¿Qué significa eso? Estoy yendo tras las añadiduras, ¿vale? Dios te bendiga. Estoy yendo tras las añadiduras y me estoy olvidando de buscar primeramente el reino del Señor y su justicia. Por eso la prosperidad que cada uno de nosotros anhelamos, es decir, no es esa prosperidad la que nos tiene que motivar a buscar a Dios, porque Dios sabe lo que necesitamos, sino que lo que nos debe motivar a nosotros es el resultado normal de la entrega y de la obediencia a la palabra de Dios y a su entera voluntad. Esto es lo que nos debe motivar el Señor. Buscarlo a Dios debe ser nuestra primera motivación. No la prosperidad, no las bendiciones, no los beneficios, no lo material, no lo que Dios quiere darme. Eso no puede ser mi prioridad. Mi prioridad tiene que ser buscar a Dios. Entonces, conforme a su voluntad y su tiempo, seré prosperado en todas las cosas, así como también tendré salud, así conforme prospera mi alma. Esto es directamente proporcional. Para que seamos prosperados y tengamos salud, nuestra alma tiene que ser próspera. Nuestra voluntad tiene que estar sujeta a Dios. Nuestras emociones tienen que estar prendidas al Espíritu Santo de Dios. El yo tiene que morir para que crezca Jesucristo cada día más en nosotros. Es necesario que yo mengue, dijo el apóstol Juan, para que Cristo, para que Jesús, para que el Señor crezca mucho más en nosotros. Esto es ser próspero. Esto es ser un hombre y una mujer próspera. Y recuerde algo muy importante, y con esto ya voy terminando. Antes de buscar su prosperidad, busque su salvación. ¿Qué quiere decir esto? Nunca pierda de vista que el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario no fue para que usted sea rico, sino para que sea salvo. Sea próspero en esto. Busque su salvación. Ore a Dios. Vaya a la palabra. Doble sus rodillas. Busque al Señor. Congréguese. Entonces, ahí encontrará la voluntad de Dios. Ahí empieza la verdadera prosperidad de nuestra alma. Cuando nos llenamos de Dios. Cuando dejamos que nuestras necesidades sean suplidas por Él y no por nosotros. No por creernos que somos merecedores de sus beneficios y sus bendiciones, es que voy a ser próspero. Voy a ser próspero cuando empiece a someter mi voluntad a la voluntad de Dios. Voy a ser próspero cuando entienda el mensaje que Dios tiene conmigo. Voy a ser próspero cuando mis emociones se sujetan al Espíritu Santo. Voy a ser próspero cuando deje de pensar en lo que necesito, porque lo que realmente mucho más necesito es la presencia de Dios. Voy a ser próspero cuando voy a dejar que Cristo crezca mucho más en mí, para que yo mengue cada día más. La prosperidad del alma va de la mano con la prosperidad, con el resto de los órdenes de la prosperidad. Y va de la mano con la salud. Por eso es necesario, y cuán cierto cuando Juan dijo, amado, deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud. ¿Cuál es la condición? Así como prospera tu alma, así como prospera la sujeción de tu voluntad a Dios, así como prospera tu santidad, así como prospera tu búsqueda, así como prospera el querer agradar a Dios. Entonces serás próspero en todo y tendrás salud. Esto es bien simple. Nunca pierda de vista que la salvación, el sacrificio en la cruz del Calvario, es para que seamos salvos, para que esa salvación se produzca en nosotros. No crea que Jesucristo se hizo pobre o fue a la cruz para que seamos bendecidos en riqueza y en bienes.
Si el Señor lo quiere dar, yo predico un Dios próspero. Si Dios quiere darnos la prosperidad, nos dará la prosperidad conforme a su tiempo y conforme a su voluntad. Pero no es lo que procuro. Lo que busco es hacerlo agradable a Dios, con mis errores, con mis defectos, siempre tratar de ser agradable delante de Dios. Ese es un buen principio para hacer que mi alma prospere. Este es un buen principio para hacer que vaya prosperando en mi alma, en mi espíritu, en mi búsqueda. El Señor sabrá el resto de las cosas. Por eso la Escritura, y repito, dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Esto se trata. ¿Queremos ser prósperos? Yo creo que todos lo queremos ser. Queremos tener salud, estamos de acuerdo. Pero ¿cuántos de nosotros estamos dispuestos a pagar el precio para ser prósperos, para hacer que nuestra alma sea próspera? Buscando a Dios, sometiendo nuestra voluntad a Él, dejando prendidos nuestros sentimientos al Espíritu Santo, haciendo lo que al Señor le agrada, haciendo que nuestra voluntad muera ante la voluntad de Dios. ¿Cuántos estamos dispuestos a pagar ese precio? No es que voy a ser próspero porque me lo merezco. Seré próspero cuando mi alma sea próspera. Y para que mi alma sea próspera, tengo que entender que es Dios mismo el que me da el bienestar. Y que aunque vengan tormentas y momentos críticos y situaciones complejas, no voy a perder el gozo que hay en mi corazón. Porque es Dios el que lo sustenta siempre. De esto quería hablarle, de la prosperidad. Hay personas que arman todo un mensaje en base a la prosperidad económica. He escuchado mensajes que dicen que Dios da de a millones de dólares de los cielos. Cada uno tendrá que dar cuenta por lo que habla. Cada uno tendrá que dar cuenta por lo que dice y por lo que enseña. Yo creo que la prosperidad mayor que todos tenemos que buscar es la prosperidad de nuestra alma, de nuestro espíritu. Crecer, enriquecernos cada día más, pero en el espíritu, en la búsqueda, en la oración. Desarrollar dones y talentos que Dios nos ha dado. Lo otro, de las añadiduras, sin duda Dios se encargará. El Salmo 27 dice: nunca he visto un justo desamparado. Por eso no se preocupe por sus necesidades, porque Dios mismo las suplirá. Preocúpese primero para buscar el reino de Dios y su justicia, para que su alma prospere. Entonces lo otro, Dios lo proveerá. Dios suplirá. Gracias por estar ahí del otro lado. Quiero bendecir a cada uno de mis hermanos: María, Fernando, Gabriela, Vale, Valeria, todos los que están ahí, María, Matilde, Etel, Priscila, Seba, todos los que están ahí, Carmen, Katia, vi a Katia por ahí, Pablito, Dios te bendiga, vi a Débora de los Santos, Dios te bendiga, gracias por estar, Carlito, Stephanie, Dios te bendiga, gracias por estar. Y realmente quiero que esta palabra toque mucho nuestro corazón, porque nadie tiene que pensar en venir a Cristo para ser rico. Tiene que pensar en venir a Cristo para ser salvo. De eso se trata. Padre, en el nombre de Jesús quiero bendecir a cada uno de mis hermanos que están allí del otro lado y seamos prosperados en todas las cosas y que tengamos salud, pero también enseña a prosperar nuestra alma. Enséñanos a crecer cada día más en ti, Dios, a someter nuestra voluntad, nuestras emociones, a tratar de agradarte a ti todos los días de nuestra vida. Entonces tú suplirás nuestras necesidades. Nunca fallaste, sé que no lo vas a hacer ahora, Dios. Eres perfecto. Oro por los necesitados, oro por los enfermos, oro por aquellos que han perdido familiares, y que el consuelo de nuestro Dios ahí inunde cada corazón. Y donde haya un cristiano en duelo, entonces también que sea testimonio a aquellos que no conocen a Cristo, por la fortaleza, por la entereza, porque aún están en pie. Señor, quiero bendecir a cada uno de mis hermanos en el nombre de Jesús, y a través de ellos bendigo a su familia. Oro por la prosperidad de sus almas, pero también la prosperidad en todas las áreas de su vida. Que podamos entender este mensaje, que lo primero que tiene que prosperar es nuestro espíritu, Dios, buscándote primeramente a ti, y el resto será añadido. Gracias te doy, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si no hiciste tu oración de fe, si estás escuchando este mensaje aquí o donde sea,
y querés conocer a Cristo, te invito a hacerlo repitiendo conmigo esta oración y diciendo así: Señor Jesús, en este momento abro mi corazón, te pido perdón por mis pecados, te acepto como mi Señor y mi Salvador, y que mi nombre sea puesto en el libro de la vida. Yo te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si hiciste la oración, ya no más creación de Dios, sino que a partir de ahora, de esa oración, pasaste a ser hijo de Dios. Queridos, domingo 10 de la mañana estamos aquí. Prepárense para la vigilia que vamos a tener el viernes 12 de agosto aquí en la iglesia. Es un viernes a las 21 horas, va a ser una media vigilia, ahí empezaremos a orar y a estar vigilando, orando, clamando al Señor para que comience a hacer esas cosas nuevas que Él nos ha prometido. Así que estemos todos fortalecidos y ya vayan preparando sus horas, su momento ese día para poder estar juntos aquí en Maranata, adorando y alabando al Señor por la noche. Es un viernes, al otro día casi nadie trabaja, podemos tener un tiempo mayor de descanso al otro día, preparándonos para el domingo siguiente para estar también en la casa del Señor. Así que este domingo te espero a las 10 de la mañana. Dios te bendiga.